Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, José Luis, por la invitación, y muchas gracias a los asistentes a la jornada. Espero que os resulte muy interesante. Yo soy Nuria Jiménez, técnico del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El caso que yo voy a abordar es una exposición a compuestos orgánicos volátiles, aplicando el calculador que hemos realizado en referencia a lo indicado en la norma UNE 689. Primero de todo quería decir, bueno, ya ha incidido María, pero yo creo que es importante, o sea, y lo decimos muchas veces, el calculador es una herramienta de prevención que ayuda y que va a ayudar en este proceso de evaluación de la exposición por vía inhalatoria, y en el proceso sobre todo de la parte de cálculo, pero en ningún momento va a sustituir el ojo humano o la perspicacia y la experiencia del técnico evaluador. Ya lo decía Steve Jobs, que la tecnología no es nada, que lo importante son las personas y que estas personas con herramientas útiles pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? El instituto lleva desde el 2008 haciendo un esfuerzo importante en dotar de herramientas de prevención de riesgos laborales, en primer lugar con los calculadores más antiguos y después posteriormente con las aplicaciones para móviles. Y hace 2 años está haciendo un esfuerzo en el instituto en reunir todas estas herramientas en una página mucho más moderna, una tecnología más nueva, tanto informáticamente y una actualización técnica de las mismas. Entrando al caso que voy a desarrollar, pues bueno, voy a explicar un poquito una introducción, un poquito el análisis del caso y el análisis del ejemplo que vamos a desarrollar, y luego ya nos meteremos en la prueba preliminar, en el test estadístico y posteriormente, como punto final, las conclusiones. En primer lugar, la norma 689, pues bueno, establece pues una serie de un esquema, ¿no?, de cómo se debe realizar la evaluación de la exposición. En primer lugar, se habla de una caracterización básica donde tenemos que identificar el perfil de exposición. En primer lugar, los agentes químicos peligrosos que disponemos y los factores de exposición o el perfil de exposición que tenemos, ya sea de las medidas de gestión del riesgo, la duración, la frecuencia, etcétera, etcétera. Si con la caracterización básica no se puede determinar la conformidad, ya sea conforme o no conforme con el valor límite, pues la norma ya te va derivando a realizar la estrategia de muestreo y realizar mediciones, y te va guiando. Vamos a seguir un poco este orden en la presentación y tener en cuenta que el calculador lo que hace al final es la última fase, o sea, te ayuda a valorar, a comparar los resultados con el valor límite y a determinar la conformidad o la no conformidad, realizando una primera prueba preliminar, y si con esa prueba preliminar no es suficiente, pues realizando una prueba estadística. Todo esto, el objetivo es la evaluación de la exposición por vía inhalatoria. Recordemos que la vía dérmica aquí no está incluida, y al final el objetivo es ver si las medidas de gestión de riesgo que tengo implantadas pues son adecuadas o debo de revisar mis medidas de gestión. Y, por supuesto, pues toda evaluación no es eterna. El propio calculador, la norma, la ley y el Real Decreto 374 también te derivan a que tiene que haber una revisión de la evaluación. Entramos en el caso práctico. Bueno, pues es un taller de serigrafía en el cual los trabajadores están expuestos a un disolvente orgánico volátil, están expuestos a vapores orgánicos, compuestos orgánicos volátiles, derivados de una exposición a unas tintas. Las tintas están formadas por xileno y por acetato de isobutilo, principalmente. Se dedican a hacer este tipo de camisetas y otras prendas textiles. Bueno, pues son 5 trabajadores el taller, una exposición. La duración de los trabajadores, la jornada de trabajo es de 8 a 5 con 1 hora de descanso. La composición de las tintas es acetato de isobutilo y xileno, como hemos dicho, y luego pues tienen unas medidas de gestión de riesgo implantadas, como una renovación por ventilación generada por dilución del local y una ventilación natural. Las fuentes de emisión principalmente son derivadas de las tintas.
Sí que hacen la misma tarea durante toda la jornada y que es hacer mediante estos equipos, pues hacer la impresión de las camisetas en este caso, de cualquier otra prenda textil. Aquí he puesto pues, un pequeño esquemita, ¿no? Hemos buscado la peligrosidad de los agentes químicos y en el caso nuestro los dos agentes son dos agentes volátiles, son dos agentes que aparte de otros peligros tienen la vía de exposición principal es la vía inhalatoria, aunque por ejemplo en el caso del xileno también está la vía dérmica y aquí os he puesto pues, los valores límite, en el caso son unos valores límite altos, en el caso del valor límite de larga duración del xileno es 221 y del acetato de isobutilo 724. La vía de exposición hemos dicho que fundamentalmente la respiratoria y además son dos agentes muy, muy inflamables. Los peligros son parecidos, bueno, el xileno es un tóxico agudo, categoría 4, pero también un irritante para la piel y un irritante respiratorio y además los dos pues, pueden causar también en ocasiones mareos o vértigos con una exposición prolongada. En la estrategia de muestreo que hemos considerado, ya que son dos agentes con efectos parecidos, hemos considerado por un lado que ya que la exposición no tiene variabilidad, es la misma, la fuente de emisión es única, son las tintas, vamos a considerar, y como ya dice la norma UNE, que nuestra exposición es constante. La norma UNE, de hecho, dice que esto sería un caso excepcional, es decir, que la exposición es igual a lo largo de la jornada, que puede haber casos, pero la mayoría de los casos las exposiciones serán variables. Para el caso que nos preocupa, la exposición es constante y nuestra exposición va a ser de un mínimo, nuestra duración de muestreo, bueno, pues la norma UNE te dice que como mínimo tiene que ser de 2 horas. Vamos a considerar que tenemos dos agentes químicos con exposición, con efectos aditivos en el mismo órgano diana y efectos parecidos, efectos adversos parecidos. Entonces vamos a considerar una exposición simultánea. Entonces vamos a calcular el índice de exposición de los dos agentes, el total, el individual de cada uno y el total. El índice de exposición sería, por tanto, la suma de los índices de las fracciones de los índices de exposición de los dos agentes. En este caso, como es un efecto aditivo y calculamos el índice de exposición, la norma UNE 689 te indica que el valor límite ambiental es 1. Constituimos el grupo de exposición similar. Vamos a considerar los 5 trabajadores. Es un caso sencillo donde tenemos el mismo perfil de exposición. Entonces, vamos a considerar en nuestro caso, vamos a partir de esta premisa de que consideramos a los 5 trabajadores como grupo de exposición similar y nos vamos a centrar a continuación en establecer nuestra estrategia de definir cuál sería el procedimiento de medición. En base a los criterios de la norma 482 y a nuestro método de toma de muestras y análisis, que vamos a coger el método del instituto sobre determinación de vapores orgánicos en aire, método de absorción a carbono activo y la técnica analítica sería la cromatografía de gases. Los equipos de muestreo que vamos a utilizar y que ya te viene un poco especificado en el método de toma de muestras, pues una bomba personal, bueno, también, y el muestreador sería un tubo de carbono activo. Como ya bien explicó José Luis, lo primero que tenemos que determinar es el volumen de muestreo. Entonces, para determinar el volumen de muestreo, el volumen mínimo, el volumen mínimo a muestrear sería un 10% del valor límite. Pero también tenemos que tener en cuenta el límite de cuantificación de la técnica analítica, que este es el que nos da el laboratorio. En nuestro caso nos han dado este dato por xileno, es el mismo para el xileno y el acetato de isobutilo. Pero calculamos el volumen mínimo para los dos casos. En el caso de los compuestos orgánicos volátiles es importante calcular también el volumen de ruptura, es decir, el volumen en el cual cuando estamos haciendo nuestro procedimiento y nuestro ensayo, pues ese podría saturar el tubo y entonces pues no estaríamos tomando la muestra adecuadamente. El volumen de ruptura en nuestro caso lo vamos a buscar es el doble del valor límite de exposición diaria y lo vamos a buscar a unas tablas que salen en el método de toma de muestras y análisis. Como os decía,
decía, el índice de exposición es la suma de los índices de los dos agentes y aquí viene pues la fórmula que todos sabemos de cómo calcular el índice de exposición por agente. El volumen total considerado, pues sí que te dice la norma que tiene que ser, como ahí es un conjunto de disolventes orgánicos volátiles, que nos centramos en medir estos dos, que son los peligrosos, pero te dice que debemos bajar un poquito el volumen para garantizar que recuperamos toda la muestra. Entonces, consideramos 16 litros. Como nuestra bomba de muestreo, el caudal es 0,2 litros minutos, la que hemos escogido, pues nos sale dividiendo el volumen total, el volumen de rotura entre el volumen total muestreado que hemos decidido entre el caudal, nos sale que nuestra muestreo va a ser de 80 minutos. Ojo que como estamos en el caso excepcional de exposición constante, que la duración mínima del muestreo tiene que ser 2 horas, pues hemos decidido tomar 2 muestras, una por la mañana y una por la tarde, las 2 muestras de 80 minutos. Este sería un poco el resumen del procedimiento de analítica. Como ha dicho José Luis, nosotros también calculamos el límite de cuantificación, que en nuestro caso sería el límite de cuantificación de la técnica analítica dividido entre el volumen total que vamos a muestrear y nos sale 0,31. 2 muestras cada jornada, cada muestra 80 minutos, tenemos nuestro caudal, nuestro volumen total y nuestra duración total del muestreo serán 160 minutos total, que se superan las 2 horas que la norma 1 indica. Obtenemos esta serie de resultados y por cada tubo, por el tubo 1 de la jornada 1 del sileno y el acetato de isobutilo, del tubo de la jornada de la tarde, el tubo de la jornada de mañana, tenemos una serie de resultados representados en esta tabla y las muestras y las concentraciones. Quiero resaltar un tema importante que sí que te indica la norma UNE, que muchas veces en este primer análisis podemos nosotros ver si hay algún resultado que nos ha dado inusualmente alto o bajo. O sea, si un resultado nos ha dado inusualmente, por ejemplo, 200 veces superior al resto o alto o bajo, pues nosotros como técnicos evaluadores debemos analizar por qué ha sido, si ha sido un fallo en la técnica analítica, si ha sido un fallo en el procedimiento de medición, y a lo mejor decidir que se debe repetir el muestreo o que ese resultado no se incluya. Como ya ha explicado José Luis, pues bueno, ahora con nuestro conjunto de 3 jornadas, que son las mínimas a muestrear para la prueba preliminar, y nuestro conjunto de resultados, entramos en el calculador, en el apartado de higiene, nos vamos a agentes químicos, evaluación de la exposición, seleccionamos la exposición diaria. Y, bueno, pues en este caso introducimos, si queremos, nosotros hemos introducido los datos representativos de la evaluación de la exposición de la empresa. Ponemos como anotación que consideramos la evaluación de la exposición de 2 disolventes que presentan efectos aditivos. Entramos en entrada de datos y la primera pantalla tenemos que introducir los datos de los agentes. Introducimos el dato del sileno, su valor límite. Aquí debemos seleccionar la unidad, miligramos metro cúbico, porque también había el valor límite con ppm, pero una vez lo hace se cambia automáticamente. El tiempo de exposición, que eran los 480 minutos, y en este caso el LOQ, que en este caso es opcional. Añadimos el siguiente agente químico, el acetato de isobutilo, procedemos de la misma manera. Seguimos añadiendo, entonces ya se muestra la jornada 1. En la jornada 1, para cada uno de los agentes debemos introducir los datos con 80 minutos y la muestra 2 con 80 minutos y la concentración que nos ha dado en el muestreo que nos ha facilitado el laboratorio. Fijaros que sale el tiempo total de muestreo 160 minutos para el agente 1 chileno y para el agente 2 acetato de isobutilo. Esto para la jornada 1, pero vamos añadiendo jornadas y nos saldrían los resultados para las 3 jornadas. Una vez esto, damos a la opción guardar y calcular, que es la que os recomendamos porque los datos quedan guardados, te genera un código de recuperación y en ese caso pues vemos que la pantalla de resultados nos aparece
una no decisión. ¿Por qué nos aparece un tema de no decisión? Pues bien, porque ahora lo veremos, uno de los valores límite han superado el 20% o 0,2 del valor límite. O sea, uno de los resultados ha superado el 0,2 del valor límite ambiental. En la pantalla de resultado nos muestra que no se puede decidir a la vista de la prueba preliminar sobre la conformidad de la exposición según lo indicado en la norma UNE 689 y el calculador te remite a que se introduzcan un total de 6 jornadas y se haga el test estadístico. Fijaros que aquí por cada jornada va a aparecer por un lado el índice de exposición total por jornada y ahora veréis que, por ejemplo, en la jornada 2 va a aparecer el índice de exposición total por jornada. Esto lo calcula el calculador, pero también va a aparecer por cada agente químico el índice de exposición de cada agente químico y la exposición diaria. Esto lo va haciendo el calculador y arrastra los datos introducidos. Fijaros que en la jornada 2, como os he dicho, el valor límite, recordar que es 1, porque es un índice, una exposición simultánea, y en este caso es el 0,2 del valor límite ambiental, por lo tanto es no decisión. Con todo esto, pues bueno, imaginamos que introducimos 3 jornadas más. Yo ahora mismo no lo voy a hacer por tiempo. Introducimos los datos de las 3 jornadas más que hemos vuelto a muestrear con la misma estrategia de muestreo y volvemos a introducir estos datos buscando el código de recuperación, los datos de las 3 jornadas más en la herramienta del calculador. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Pues bueno, en nuestro caso, al introducir las 3 jornadas más, nos va a dar un resultado aceptable, es decir, es conforme con el valor límite y según los requisitos la probabilidad es aceptablemente baja, según indica la norma UNE 689 y es conforme. Pues bueno, en este caso es conforme porque el valor de UR es superior al valor de las tabulado en las tablas para 6 mediciones, que es 2,187. Este valor, si introdujéramos 25 mediciones, no va a ser el caso, pero entonces este valor bajaría, o sea, el valor de UT baja a medida que las mediciones introducidas es superior. Por otro lado, también te da, por un lado, la distribución indica que es una distribución logaritmo normal. Esto lo hace matemáticamente, como ha dicho José Luis, el calculador por dentro está utilizando el test de Shapiro-Wilk y en el test de Shapiro-Wilk la distribución es log normal y el W de Shapiro-Wilk es superior al tabulado en las tablas, al crítico. Por lo tanto, como es una distribución logaritmo normal, te calcula los estadísticos para una distribución logaritmo normal, que es la media geométrica y la desviación estándar geométrica. Y también, y aquí está la parte importante, el límite superior de confianza 95-70, es decir, el 70% de confiabilidad de que los resultados en 95% de los casos estén por debajo del valor límite. Como vemos en nuestro caso nos ha dado 0,45, es decir, nuestro valor límite es 1, por lo tanto, por este lado es conforme y también es conforme, ¿por qué? Porque el UR, que es el que calcula, es superior al UT de las tablas. Por los dos lados es conforme. También nos indica, bueno, pues que en nuestro caso la siguiente reevaluación sería en 30 meses, según la norma, los requisitos que se indican en el anexo de la norma UNE. Y para que veáis un poco cómo ha sido nuestro grupo de exposición similar, cómo ha sido nuestro gráfico, pues bueno, como veis calcula la recta de regresión. Entonces, estadísticamente, la recta de regresión, pues el coeficiente de la recta de regresión es muy bueno, es 0,99, o sea, podemos ver que nuestra estrategia de muestreo ha sido buena. Y aquí, como veis a través del gráfico, pues tanto el LSC como la media geométrica el LSC está por debajo del valor límite del índice de exposición, en este caso es 1. Y te adjunta todos los datos de partida por si queremos ver en cada una de las jornadas y para cada uno de los agentes cuál es el índice de exposición que calculan para ver en cuál de aquellas jornadas puede haber habido algún fallo o puede haber habido algún índice superior. Y conclusiones, para acabar, bueno, pues es importante, y esto hemos insistido los tres, la estrategia previa, la estrategia de muestreo previa para realizar un correcto análisis de los factores de exposición. Esto por un lado. El calculador matemáticamente calcula la correlación estadística en base al test de Shapiro-Wilk, que es el que hemos escogido para desarrollar el calculador, te realiza la correlación estadística de los resultados y te calcula si la distribución puede ser normal o log normal.
Importantísimo que las mediciones sean representativas y más en este caso en el cual solo vamos a hacer 2 horas, ¿no?, de medición, 2 horas de muestreo. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el perfil de exposición pues, es similar durante las 2 jornadas. Si no, estas mediciones deberían ser representativas de la exposición de los trabajadores para que el diagnóstico sea fiable, también como dice la norma 482. Y el objetivo al final de todo esto es evaluar la exposición por inhalación y conocer las medidas de gestión del riesgo. En nuestro caso, por inhalación estaríamos conformes, pero habría que analizar, porque bueno, pues tienes una exposición dérmica, habría que analizar, por ejemplo, las medidas de gestión de riesgo, si son adecuadas o no al ejemplo. Y por último, y para ya cerrar el tema, el calculador es una herramienta facilitadora, o sea, no sustituye jamás a la interpretación del técnico. Así que por mi parte, pues muchas gracias por atendernos. Aquí tenéis mi correo electrónico también y bueno, pues voy a dar paso a José Luis para que analice el siguiente caso práctico. Muchas gracias.